su momento, porque nos vamos ahora al análisis sociológico de lo que está ocurriendo y qué mejor que tener a Roberto Rodríguez Rabanal, profesionalmente con un nivel A1 en el tema de conocimiento de la realidad nacional, además que ha viajado permanentemente, y eso es importante, lo que no ha ocurrido con algunos asesores legales que están por el lado de Fuerza Popular y que no están dando pie en bola. Roberto, bienvenido, buenos días, bienvenido a Ánfora 2021. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Roberto, vamos a conversar conjuntamente con Miguel Ángel, como siempre en Ánfora 2021. ¿Cuál es la primera visión, el primer diagnóstico, impresión que tienes con respecto a lo que está ocurriendo estos últimos 3 días, con pedidos de impugnación, con denuncia de fraude y todo lo que está ocurriendo, tanto por parte de Fuerza Popular, hay que decirlo, como también en la tienda de Perú Libre? ¿Cuál es la visión del sociólogo sobre la situación y qué es lo que tiene que esperar la población, Roberto? Toda elección tiene dos aspectos que requieren ser evaluados. Uno es el de la legalidad y el otro es el de la legitimidad. Un resultado electoral expresa la victoria de alguien y la no victoria, para no llamarle derrota, de otra persona en una segunda vuelta, en este caso. Y de hecho, quien ha ganado, quien gane, tiene la legitimidad del apoyo ciudadano a través del voto. En este caso, hay una tendencia que debería consolidarse en las próximas horas, sobre lo cual voy a volver en unos instantes. Y el otro aspecto es que esto tiene que estar sustentado en la legalidad, que es la normatividad existente para un proceso electoral. Sobre eso he estado yo siguiendo día a día, hora a hora, los resultados, y lo último que tengo a la mano es que el profesor Pedro Castillo está aventajando a la señora Fujimori por más de 60.000 votos. Esto es al 99.564 de las actas. O sea, falta el 0.436, casi nada. Además, existen 202 actas no impugnadas, sino con votos impugnados, precisión importante, porque acta impugnada, si se da pase a esto, desaparecerían, para llamar de alguna manera, el 100% de los votos. Pero si hay votos impugnados y se los deja de lado, desaparecen, entre comillas, 1, 2, 5, 8, 10, la cantidad que fuere. Ahora bien, si tenemos en cuenta el promedio de votantes por mesa a nivel nacional, la participación ciudadana está en torno al 74 y pico, redondeemos 75. Y si cada mesa tiene 300 electores, este 75% daría 225 electores por mesa. Quedan por evaluar 202 actas con votos impugnados. Vayámonos al extremo de que fueran todos impugnados. Una multiplicación muy simple. 202 por el promedio de 225, esto daría o da 45.450. El profesor Castillo tiene 60.000 votos de ventaja. Él decidió empezar por algunos datos muy concretos, el último reporte de hace algunos minutos. Conclusión: en estos términos va a ser imposible que Keiko Fujimori alcance, y menos aún supere, a Pedro Castillo. Primera conclusión. Segunda conclusión: la señora Fujimori y su equipo de trabajo lo sabe perfectamente.
es elemental que un equipo haga este tipo de cálculo. Entonces, ¿recurre a qué? Recurre a algo que, y acá quiero leer textualmente el artículo 284. Voy a ponerme primero de abogado para después volver a ser Muy bien, muy sociólogo. bien, muy bien, El muy bien. artículo 200, Es bueno, una clase magistral. yo Perfecto. presidí el consejo decano de los colegios profesionales donde había médicos, ingenieros y abogados y aprendí un poco de todos ellos. El A la artículo docencia. 284, así es, Regresó el docente así es, es Roberto Rodríguez Rabanal. así es, Adelante, que lo adelante, llevo en la Roberto, adelante. sangre. El artículo 284 dice, sobre el escrutinio realizado en mesas de sufragio es irreversible la ley orgánica de elecciones. Entonces, la señora Fujimori está apelando a algo fuera de lo normal, porque todos sabemos desde las aulas universitarias, cuando había una elección, la impugnación se hacía en mesa, es muy diferente que cuando no sabes si vas a ganar o no, impugnas. Lo otro es, ya perdiste, impugnas. Pero de acuerdo a la normatividad, esto es algo extraordinario que podría ser considerado extemporáneo, pero bueno, está siendo aceptado. Y estas 802 actas impugnadas han empezado a caer porque no tienen sustento. Hay cosas ya risibles como no sé si la saladera de Lourdes Flores con la saladera de Keiko Fujimori van a hacer un cóctel ahí medio molotov para hacer una explosión, porque eso de decir que no se tiene que pagar, etcétera, creo que un estudiante de derecho lo sabe. Bueno, la abogada, señor Cataño, parece que se ha olvidado. Pero más allá de eso, el segundo gran tema es que todas aquellas impugnaciones no van a prosperar y por lo tanto lo que se pretende, a sabiendas que no van a prosperar, es deslegitimar el proceso electoral para decir, ha habido fraude de Castillo, uno, dos, por eso Keiko Fujimori ha perdido, y tres, este proceso es ilegítimo. Y cuatro, como supuestamente el proceso es ilegítimo según el fujimorismo, este gobierno será ilegítimo. Y si el gobierno será ilegítimo, tendremos que tumbárnosla, apelando a todo tipo de acción, inclusive a las variantes de golpe de Estado. Ese es el tema de fondo y por lo tanto lo que hay que defender es la legitimidad real del proceso electoral, porque acá ya se están jugando detrás de ello los intereses económicos correspondientes, pero se está jugando con la institucionalidad democrática y eso es sumamente grave. Por lo tanto, lo que hay que defender es en el marco de la legalidad existente, la legitimidad del proceso democrático. Y en una democracia se gana y se pierde. Y termino con un comentario, conversando con unos muchachos, le decíamos que cuando en la universidad decían esa frasecita, el que jala 3 veces ya tiene su trica. Bueno, esta es la trica de Keiko Fujimori, que en una universidad cuando hay trica le dicen chao. Bueno, uno tiene que admitir la realidad y no ser picona. Sí, en realidad ese comentario también lo vamos a ampliar. Vamos a compartir las preguntas con Sí. Miguel Ángel, si nos permite, Roberto. ¿Qué tal, Adelante, Miguel Roberto? Ángel. ¿Cómo Por estás? Muy supuesto. buenos días. Buenos días. Eh, ¿Qué tal? A los datos que has mencionado, los datos estadísticos, todavía falta descontar de los votos nulos. Y falta descontar también otra de las categorías que tiene que ver justamente con la validación o no de las cifras justamente en mesa, ¿no? O sea, tú has calculado y creo que está bien, has descontado el ausentismo, pero también falta incluir los votos blancos y los votos viciados, o los votos nulos. Entonces ahí también baja un poco más la proporción. Y además no es verdad, evidentemente tú has hecho el ejercicio de darle el 100%, pero no es verdad que se mantenga esa proporción, porque en realidad en el caso de Lima Metropolitana y todos sus distritos,
probablemente la proporción a favor de Keiko Sofía Fujimori sea 65%, pero la diferencia va para Pedro Castillo. Entonces también eso, agregándose a la contabilidad, sube proporcionalmente también a favor de Pedro Castillo y a favor de Keiko Fujimori, pero al final se mantiene esa proporción que hasta ahora, digamos, permite que Pedro Castillo siga adelante. En ningún momento de todo lo que se ha visto por la televisión y los fallos que han dado de los jurados especiales, en ningún momento, en ninguno de los casos, desde el martes, desde el lunes, Keiko Fujimori ha pasado al primer lugar. Y otro dato creo que es sumamente fundamental, que lo he dicho al principio del programa, Roberto, es que también en el exterior no han ido a votar 500.000 peruanos, han ido a votar 320.000. Y ya está clarísimo, ya también 20.000, de 320.000, 200.300 creo que han votado por Keiko Sofía Fujimori, ya está contabilizado. Y 111.000 aproximadamente son para Pedro Castillo. Es decir, hay que desmitificar también el tema y decir correctamente cómo son las cifras. Si, por ejemplo, hay un reclamo también de parte de Perú Libre, hay que chequear si efectivamente fue presentado en mesa el mismo día de la votación o si efectivamente ha presentado una impugnación y ha sido presentada también con los argumentos, las pruebas que se necesitan en este tipo de casos. Además, no se tiene que torcer pues la realidad de los hechos y tampoco la ley electoral, como le escuchaba decir a Lourdes Flores, además en un audio que está circulando por todas las redes sociales. Es decir, no vamos a modificar una ley para favorecer a alguien. Creo que eso no lo tenemos que permitir. Entonces, y mi preocupación, además de Roberto, de tu análisis, ¿qué se puede esperar entonces de este llamado al golpe de Estado? ¿No? Están llamando a las Fuerzas Armadas, convocaron para ir a hacer un plantón a la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, luego cambiaron al campo de Marte, donde además proclamaron que hay que cerrar el Ministerio de la Mujer porque no están defendiendo a Keiko Sofía Fujimori. Este escenario, ¿qué te provoca? Este escenario, ¿qué tipo de reflexión tenemos que hacer, Roberto? Porque también con este proceso electoral en el pleno bicentenario se están presentando también expresiones de racismo extremo que la verdad yo pensé que ya había sido sacado de la mente de muchos de los peruanos y no es así, me he equivocado en toda la línea. Adelante, Roberto. Bueno, lo primero, pareciera que no estuviésemos en el 2021, sino que nos hubiéramos quedado en 1821. ¿Por qué? Porque el grito de la independencia del 28 de julio de 1821 no llevó a una independencia plena del Perú. Recordemos, quedó atrás el Estado colonial, se dio paso a un Estado formalmente independiente, pero el manejo económico, claro está, ya no era el del poder colonial, pero tuvo características de un manejo semicolonial. Ojo, los criollos de entonces que no querían la independencia rápidamente se acomodaron con el poder que estaba en marcha, y el poder que estaba en marcha fue rápidamente cooptado desde fuera por Inglaterra, que fue el que manejó el siglo XIX, en el siglo XIX, los destinos de nuestro país, incluyendo lo que ocurrió con la guerra con Chile, donde el gran ganador no fue Chile, sino Inglaterra. Entonces, ahí hay un primer punto. Y lo que se denomina la herencia colonial se mantuvo, y se mantuvo con el racismo, con la exclusión de la gran mayoría de los indios de nuestro país, en el sentido genuino y no peyorativo, dejar de lado a la mujer, dejar de lado a los analfabetos, y en realidad en esos años se hacían elecciones, las primeras con el llamado pisco y butifarra, ¿no? Que en la práctica le daban pisco, le daban su butifarra a votar por el gamonal. Esa fue la característica. Cierro los ojos y ahora estamos en el 2021, y ¿qué ha cambiado en esencia?
El racismo se expresa bárbaramente, el clasismo enormemente. Quiero poner un solo ejemplo en relación a como parte de las 802 actas que han presentado impugnación Fuerza Popular. Dicen que cómo es posible que en algunos lugares de Puno, de Cusco, Fuerza Popular no haya tenido ningún voto. Bueno, señores, el que ha estado en esas zonas sabe muy bien que semanas o días antes de la elección se reúne la comunidad, sobre todo la comunidad campesina o la comunidad nativa en el caso de la selva. Dialogan y toman una decisión luego de dialogar. ¿Y cuál es la decisión? Ir a votar en una sola dirección. ¿Quién sabe alguno pueda disentir? Pero es un acuerdo comunitario. Eso es lo que no se entiende acá. El individualismo extremo no entiende el sentido de la acción comunitaria. Y votan y ha habido ese tipo de resultados. Ningún fraude. Ha sido la reflexión y la expresión de su cultura para actuar. Allí dicen cómo es posible 0 votos, pero ahí viene el doble discurso y la doble moral. En Miami se ha decidido votos en medio de borracheras antes, con un gasto enorme. ¿Y ahí qué ha ocurrido? Pedro Castillo, 0 votos. ¿Se dice algo sobre eso? Nada. O sea, el clasismo, el racismo en esa acción mayor. Y el otro ejemplo chiquito, este de los hermanos Catacora, en el distrito de Ácora, en Puno, que han sido denunciados por ser hermanos en una misma mesa. Bueno, para empezar, el apellido Catacora, yo he estado en Ácora, es el más común, es algo así como seminario en determinadas zonas de Piura, Piura. o podría ser los Vázquez en San Martín. Hay un distrito, el Soritor de Moyobamba, donde Claro. creo que el 70% son Vázquez. Y no es que sean familia, sino que hay pues toda una historia. En ese sentido han dicho que los tres son hermanos. Ha quedado claro que es falso. El abogado de los casinos y de los lobbies de los casinos, Miguel Torres, bueno, diciendo que eran hermanos, eso es falso. Y ha ofendido al ofender a los Catacora, ha ofendido al pueblo de Ácora y ha Claro. ofendido a los puneños, como lo han hecho también en Chumbivilcas y un largo etcétera. Entonces, todo esto nos lleva a qué? Nos lleva a tener que estar alertas y vigilantes. Yo he recomendado, he dado mi opinión y lo vuelvo a hacer, creo que Perú Libre no debería plantear ninguna impugnación más, ninguna. Yo creo que hay que dejar que esto siga su curso y que siga su curso para que legalidad y legitimidad encuentren su punto de convergencia y haya resultado que, como ya han dicho Miguel, en ningún momento se está poniendo en cuestión. Es la clara diferencia del profesor Castillo. Y creo que esta va a ser la mejor manera de hacerle frente a cualquier posibilidad de golpe con diversas variantes. Uno, lo que se está presentando en el Congreso en las últimas horas. Dos, tocar las puertas a los cuarteles que no ha prosperado en un sentido positivo. Creo que las Fuerzas Armadas saben que entrarían en una aventura absurda. Y en tercer lugar, el plano internacional. El informe de los observadores de la OEA al presidente Sagasti ha dicho que las elecciones han sido normales, con tal irregularidad, con tal problema, pero sumamente focalizados. Entonces, en todos esos planos, esto apunta para afianzar el gobierno de Castillo, pero sí mirar hacia adelante en cuanto a el primer tramo de gobierno y sobre todo poder enfrentar esa conspiración que ya empezó y que desde el 28 de julio se va a intensificar, incluyendo el terrorismo económico, bolsa de valores, dólar, empresas, etcétera. Eso hay que enfrentarlo con firmeza, pero con mucha serenidad a la vez. Sí, son tiempos de unidad, ¿no? Al día siguiente de la proclamación final del Jurado Nacional de Elecciones, se tiene que imponer, Roberto,
la unidad. Un comentario también, porque las elecciones, además de todo lo que has explicado, ha permitido conocer y es necesario analizar. La votación en Lima es una votación totalmente diferente a lo que ha ocurrido en el interior del país, clarísimo. Entonces, hay en Lima, y no digo los limeños porque ya limeños como tal hay que contarlos con los dedos de la mano, pero hay una visión, hay un tratamiento sociológico diferente del limeño con respecto al resto del país. Y hablaba Miguel Ángel de acciones de racismo y de menosprecio a las etnias nativas de nuestro país, y ha sido demostrado eso con los ataques al mismo profesor Castillo. Entonces, ¿cuál es la visión? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Primero, tu interpretación de este voto limeño, Roberto, y qué es lo que tiene que hacerse. Consideramos que tiene que darse un gobierno de unidad nacional, no tiene otra alternativa en el supuesto que parece Castillo va a ser el presidente de los próximos 5 años. Bueno, en primer lugar, requerimos un gobierno de coalición nacional, pero cuando afirmo coalición nacional, estoy aludiendo a las expresiones sociales y ciudadanas más diversas. No estoy pensando en el cuoteo de que tal partido pone uno o dos ministros. En algunos casos coincidirá que sea de tal o cual partido, en otros casos no. En estos tiempos ya que ha vuelto, y creo que la Copa América acá, hay que poner un buen equipo titular con personas con el siguiente perfil, diría yo. En primer lugar, honestas y honradas, por sobre todas las cosas. Segundo, con calificación profesional. Tercero, con manejo de la cosa pública, de experiencia en gestión pública. Cuarto, con mucha iniciativa. Cinco, que sepa trabajar en equipo. Y seis, que sea una persona que comunique todo lo que se está trabajando. Creo que eso debe ser el perfil básico a nivel político, técnico o técnico político. Podrá variar, y que quien asuma esas responsabilidades, bueno, no va a ser un paseo, sobre todo los primeros meses van a ser fundamentales. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cómo se construye esto? Se construye a partir del diálogo. El profesor Castillo ya ha empezado una ronda de conversaciones que demorará algunas semanas para recoger no solo ideas, sino también representantes de esas ideas para formar gobierno. Y gobierno no es solo los 19 ministros, los 50 y tantos viceministros, las centenares de directores generales, directores, en fin, es un equipo más amplio. Ahí hay una primera tarea fundamental, y el diálogo con la ciudadanía a través de sus organizaciones va a ser central. Lo segundo, ¿por qué? Porque sobre todo el primer tramo del gobierno van a ser ejecución de políticas públicas vinculadas a salud, a educación, a la agricultura, la micro, pequeña empresa, lo que corresponde también al trabajo, en fin, la reactivación económica, pero eso se va a dar con un pueblo movilizado, que es fundamental, que sea soporte de las decisiones de Estado. Un solo ejemplo, se nacionaliza el gas. Además, observen la votación en convención, en Echerá, etcétera, y Barrido, como bien en los distritos donde está sentada la imaginemos dos gas, que han tenido muchos candados de que tener un por uno. Puede ser que caso votos continúen. No, yo no me cierro eso. Eso es la población alerta. En segundo, y el tema, adicionalmente, hay que mover con mucho cuidado en términos de la legalidad. No, no lo que ha empezado es una clase de alerta, ¿no?
Y en esa medida, el primero debe ser esencial, sobre todo en salud y en economía, para señalar dos de las áreas. Entonces, un poco por ahí hay que mirar la perspectiva y lo que hay que hacer. Y en ese proceso, evidentemente, se va forjando en ese marco popular y ciudadano un proceso también de unidad de las izquierdas, que se está dialogando, se está conversando, y estoy seguro que con responsabilidad va a llegar a buen puerto, ¿no? Pero no para pretender hacer un gobierno ni de Perú Libre, ni de la izquierda, sino un gobierno de coalición liderado por Pedro Castillo y quienes ganaron las elecciones, obviamente. Correcto, correcto. Y hablando de deportes, ¿no? Lo que tiene que hacerse, tú hablaste de deportes, si hablamos de los equipos más tradicionales, la U de Unidad, ¿no? La A de Alianza, y Defensor Lima, Defensor Arica, no, Defensor Perú. Creo que esa es la tendencia, y gracias, Roberto. Tenemos dos memes que quiero compartir con Miguel Ángel y contigo, que grafican un poco lo que lo que has conversado, lo que nos has explicado, y que ha llegado muy bien el mensaje a nuestros televidentes. Vamos con el primero, que es creo que muy ilustrativo. Dice: al 100% caldo verde 50,198% y sopa de choros 49,802%. Este es uno de los memes, y el otro tiene que ver con Cajamarca también, que es muy ilustrativo. La creatividad de los peruanos, puestas de por medio en estos gráficos, en estas caricaturas y estos comentarios de la población. Bueno, un comentario final, ¿no? Sí, Creo Roberto, que por favor. el, el- el buen humor es una característica nuestra y hay que ponerlo en práctica, sobre todo en los momentos más tensos. Eso es fundamental, hasta por un tema de salud. No hay que hacer hígado. El hígado nunca Claro. reemplazará el cerebro y tampoco el corazón. Y lo segundo, en realidad, lo que se viene en el corto plazo, siendo claro que la tendencia, yo diría irreversible, es que el profesor Pedro Castillo sea el presidente, es la victoria de los nadies en el Perú, es la victoria del profesor maltratado, es la victoria del campo, es la victoria de los ronderos, es la victoria del sindicalismo, pero abriendo los brazos a la ciudadanía. Y creo, y con esto termino, la invitación a aquellos sectores que han votado a favor de Keiko Fujimori por miedo, por distintos factores, creo que debería reflexionarse. Acá no hay terrorismo, no hay comunismo, no hay nada por el estilo. Lo que hay es corrupción, que hay que combatir y derrotar. Lo que hay es desigualdad, lo que hay es injusticia y tenemos que salir adelante, pero con la colaboración de todos, ¿no? Creo que el profesor Castillo debe hacer un gobierno a favor de las clases populares y de las clases medias, más aún con todo lo que hemos sido perjudicados a partir del inicio de la pandemia del coronavirus, ¿no? Creo que yo veo con Palabras optimismo finales. en medio de estas dificultades que pueda consagrarse el resultado final a favor del profesor Castillo y que el 28 de julio inicie un gobierno realmente de cambios profundos, que es lo que esperamos todos, y con un gobierno honesto, así como alguna vez le preguntaron a Alfonso Barrante Lingán, Martínez Morosini, recuerdo una entrevista, le dije: doctor Barrantes, ¿sigue usted pensando en la revolución? Y él le dijo: mire, don Humberto, ser honesto en el Perú ya es ser revolucionario. Y el primer paso de la revolución es la revolución de la honestidad y la honradez. Y el profesor Castillo, cajamarquino como el tío Frejolito Alfonso Además, Barrantes, encarna eso. Eso. Y lo digo con excelente. orgullo, Roberto, como hijo de Porque también, profesores y de porque profesores también de, cajamarquinos. también de Roberto, Cajamarca. una pregunta en el contexto político de esta mañana, en donde los ánimos también se están exacerbando en el Congreso de la República. Pero ¿crees tú que el presidente Francisco Sagasti, presidente transitorio, evidentemente ha cometido
un abuso de autoridad o cualquier delito que se le quiere atribuir por llamar a Mario Vargas Llosa, que absolutamente no tiene nada que ver en el proceso electoral, que en este caso es un personaje más sobre la política nacional y cuyo hijo es el que daba a conocer la llamada telefónica y ahora está diciendo que ha sido como que una llamada de amigos y que no tiene ninguna influencia y que le parece una exageración que quieran vacar a Sagasti. ¿Cuál es tu comentario sobre esta situación? Vargas Llosa, empiezo por una anécdota. He leído un tuit de no sé si será una esposa o que se están divorciando, no sé bien, de Álvaro Vargas Llosa, que dice, pues, hasta acá nomás, pues ya hay resultados, no avancen más. Así que le dice a los propios Vargas Llosa, bueno, es culantro, pero no tanto, por un lado. Y por otro lado, Francisco Sagasti no ha cometido ningún delito. Podemos discutir y criticar hasta calificarlo de error político de esa llamada. Yo no termino de entender realmente, pero de ahí a que sea delito, francamente ya no saben qué decir aquellos que tienen una vocación golpista. Eso estoy seguro que no va a prosperar, no van a conseguir los votos suficientes, pero sí hay que identificarlo, ¿no? Está metido en eso Fuerza Popular, el fujimorismo, está metido la mayoría de Acción Popular, el partido al cual recibió los golpes en la persona de Belaúnde y que ya se transformó con los García Belaúnde, Raúl Díaz Canseco y compañía en goles de Merino. Y el otro es APP, que curiosamente no sé si es la escopeta de dos cañones. En el Congreso ha jugado por el tema de la cuestión de confianza para habilitar el gobierno, se suma a lo que se está planteando, pero por otro lado Acuña, que con un verbo como cancha ha dicho el presidente Castillo, ¿no? Entonces yo creo que tranquilidad, mucha firmeza en el actuar, pero serenidad, hay que enfrentar llamámosle el frente político, el frente social, el frente internacional y el frente legal al mismo tiempo. Y eso implica claridad de visión y firme voluntad de concertar para adelante. Si uno está pensando en un gobierno de coalición, empieza a Sí. construirlo desde ahora. Y eso son diálogos, propuestas de acuerdo, y puedo decir que eso está en marcha. Creo que el profesor Castillo Sí. será el encargado de anunciar lo fundamental en cada momento. Muchas gracias. Gracias también, Roberto. Gracias por esta oportunidad. Hemos estado con el sociólogo Roberto Rodríguez Rabanal de Cajamarca, Perú. Gracias, Roberto. Gracias, amigos. Vamos Gracias. a una breve pausa. Vamos a regresar con Susel Paredes de Cajamarca. Nos vamos a ir a Arequipa porque Susel Paredes también ha hecho un comentario en torno a este pataleo que no se comprende, por lo menos un gran número de peruanos no comprenden el pataleo de Fuerza Popular. Ya regresamos. Gracias, Roberto. Un abrazo.